Periodistas bolivianos mezquinos. Tras haber perdido ante Panamá, periodistas de Bolivia celebran la mejoría de su selección y le quitan mérito a Panamá. Señalan que Panamá, una selección de muy bajito nivel, les metió 3 goles. Seamos sinceros, quizá no fue el mejor partido de Panamá, pero imagínense que jugando a medio gas les metió 3 goles. No me quiero imaginar esta selección sin el nerviosismo para calificar a cuartos, más el regreso del Coco Carrasquilla, su mejor jugador. Y ojo, no olvidemos que esta selección tuvo mínimo 5 bajas por las lesiones y que todos eran titulares. Así es que, amigos bolivianos, véanlo de esta manera. Su mejor selección no pudo contra una selección que tuvo su peor partido y lleno de bajas. Mejor deberían hacer un mejor autoanálisis en lugar de demeritar triunfos. Y otra vez empieza a apretar Panamá y hace los goles. La verdad hay que decirlos, Panamá sin hacer mucho, ¿no? Porque de lo que enfrentamos a Uruguay, que enfrentamos a Estados Unidos, Panamá de lo más bajito y nos pasó por encima cuando quiso, ¿no? No es porque lo otro sea superior. Si le entregas la pelota, no es porque sea superior, es porque tú le has dado la oportunidad a que te haga daño. No es que te ha pasado. Panamá no nos pasó por encima hoy día. ¿Te parece que sí? No, sí, como Estados Unidos, como Estados Unidos y como Uruguay. No, pero eso ya fue vergonzoso, Miki. Lo de Estados Unidos entonces, y Uruguay. Entonces, sí hoy día no fue vergonzoso. Pero con lo poco que tenía Panamá nos pasó por encima. Nos pasó por encima. Con lo poco que tenía. Nos pasó por encima. Algo que les quede más sobre la presentación de Bolivia. Miguel. No, la verdad que decepcionante Copa América en general. Y como dice Nicole, ¿no? Empezar a trabajar, que es lo importante. Cristian. No me gustaría que nos emborrachemos tal vez con la mejoría que tuve la selección, porque al final de todo Panamá es un rival muy menor, pese a que clasificó segundo. Creo que el partido donde Estados Unidos pierde un jugador lo condiciona mucho, y que Panamá es un rival muy de nuestro taco, el mismo Panamá que vimos en Cochabamba, así que no creo que haya habido ninguna mejoría, sino que jugamos con un rival menor a lo que habíamos enfrentado. Monchito. Nada, rescatar simplemente que este fue el partido menos peor. Entonces sí tuvimos llegadas, así que hay que rescatar lo único que tenemos y seguir trabajando, porque esto es un proyecto con muchos años claro, y con paciencia, de práctica, digamos. Sí, es difícil. Es difícil. Yo junto creo todo lo que ustedes ven, comenzando con Nicole, el tema del proceso. El proceso hay que tenerlo y hay que respetarlo, pero hay que comenzarlo. Creo que eso es lo más difícil, comenzar. Claro. Lo hemos hecho. Correcto. Ahora, también me quedo con lo que dice Bruno, que hemos visto a jugadores que sí han logrado, por ejemplo, lo de Miranda es una gran definición. Me gustó a mí mucho el partido